Hola, hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida una vez más a estos cursos de capacitación ministerial. Nos encontramos en el día de hoy en el curso Los llamamientos de Dios, clase número 4. Los llamamientos de Dios, clase número 4. De estos cursos que estamos teniendo por este medio, en vivo desde la ciudad de Nueva York. Saludos. Mi nombre es Juan Córdoba, sirvo a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York y me da mucho gusto saludarle en esta hora del día. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Estos cursos, estas presentaciones que yo espero que sean sencillas, sin mucha complicación, son cursos en realidad teológicos, las ramas de la teología. Estamos estudiando también en la noche un curso titulado precisamente Teología, un curso de teología. Y ya hemos terminado el curso de los Evangelios, terminamos el curso El Pentateuco y también dimos un curso llamado El Tabernáculo del Señor. Todos esos cursos están disponibles de una u otra manera en esta página. En el día de hoy, pues, yo quisiera continuar con el curso Los llamamientos de Dios. Oremos. Padre, en nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti en esta hora para primeramente darte las gracias. Gracias por tu presencia y gracias también por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Señor, sin ti nada podemos hacer. Da tu gracia, da tu bendición, da tu sabiduría, da tu entendimiento. En esta hora, que tu Santo Espíritu pueda hacer una transformación en mi mente de aquello que es natural, aquello que es pasajero, emocional, y pueda yo ir, Padre, en la línea de lo que escrito está, escrito está. Dame entendimiento, porque lo escrito está es lo del Espíritu. Yo sé, yo siento, yo creo, yo pienso, es del alma. No queremos ir por ahí, Padre, ahí hay errores. Queremos ir por lo que dice tu palabra. Da gracia a cada uno de los hermanos, para que en todo, absolutamente todo, tu nombre sea grandemente glorificado. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, les doy la bienvenida a todos y a todas a esta plataforma de enseñanza bíblica en la cual nos reunimos semanalmente, diariamente más bien, para estudiar la palabra de Dios. Yo bendiga a la hermana Blanco y todos los demás que están en línea. Ayer la clase tuvo que ver con el llamado a personas ocupadas. El llamado a personas ocupadas. Y dijimos que a veces nosotros tenemos ideas erradas con relación a Dios y creemos que Dios simplemente, la persona se pregunta, ¿y qué estará haciendo Dios día a día, siglos en siglos? Entonces nosotros, como nosotros nos cansamos y nos fatigamos y tenemos que dormir, pensamos que de alguna manera esa característica se traspolan a Dios. De ninguna manera. Dios no se cansa, Dios no se fatiga, Dios no abostece, Dios no duerme. Él es Dios, Él es vida. Y en esa naturaleza divina que nosotros ya comenzamos a ser parte de esa naturaleza divina, podemos aprender de Él. Y Él es la persona más ocupada del universo. La persona más ocupada del universo es Dios. Piense por un momento. Él diseñó
el universo, el planeta, los planetas. Olvidemos de los otros planetas donde no hay vida y en realidad no me interesa. Yo vivo en la Tierra y mire la complejidad de cada cosa que la ha creado. Mire hermano, lo intrínseco, lo hermoso, lo glorioso, en absolutamente todo lo que uno puede ver alrededor. El salmista dijo que fue maravillosamente hecho. Dice, mi alma lo sabe muy bien. Hay un diseño en mí, hay algo sobrenatural. Y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando hablamos del tema de ayer, llamado a personas ocupadas, yo quisiera dejarle en su corazón que lo que Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Creo que Juan 7, 5, 17. Y a la edad de 12 años, Jesucristo estaba en el templo dialogando con los doctores de la ley y le dijo a José María, consternado porque el niño se había desaparecido. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre, en los trabajos de mi Padre me conviene estar? Bien, en el día de hoy tenemos una clase nueva. El tema, ahí está, el tema es el poder del llamado. El poder del llamado. Y yo quiero, el primer punto principal de esta clase se compone de 3 puntos principales. Punto número 1, buenos días hermano Mercedes. Punto número 1, hermano Rey, Dios le guarde, querido hermano. Punto número 1 del tema de hoy, el poder del llamado, es su atracción. Deje espacio en sus libretas para escribir los textos. Segundo punto principal será su precisión, la precisión de ese llamado. Y punto número 3, su identificación. Atracción, precisión e identificación. Cada cosa de este curso no está al azar, todo está íntimamente relacionado. Toma tu Biblia y acompáñame por favor a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 y estaremos viendo su atracción, la atracción que tiene este llamado. Aquí en el apóstol Pablo, en la carta a la iglesia de Galacia, tiene la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 15, él dice lo siguiente. Primeramente, en el contexto, él habla de su ministerio entre ellos y él le dice en el versículo 11 que el mensaje que él le había anunciado a los santos de Galacia no fue sin un hombre. Esto no fue una idea, esto no es algo del judaísmo, esto no es algo, una filosofía, esto no es algo nuevo. Él le dice que no es según hombre. Y él también dice que ese mensaje, ese evangelio, él ni lo recibió ni lo aprendió de hombre. No fue en una escuela rabínica, podría decir Pablo, no fue en un seminario, diría Pablo, sino que fue por revelación de Jesucristo. Eso lo sabemos porque el Señor se le reveló a él junto a camino de Damasco. Lo interceptó. Entonces él dice, bueno, la evidencia de ello, debe tener tu Biblia conmigo para poder, porque estoy hablando Biblia aquí, versículo 13. La evidencia de ello es que en otro tiempo, cuando yo estaba en el judaísmo, dice él, yo perseguía sobremanera a la iglesia, yo era un perseguidor. Nadie puede aludir que yo lo aprendí porque yo era un enemigo, el enemigo número uno del evangelio
soy yo, decía Pablo. Entonces, ahora en el versículo 15 de Gálatas, dice él aquí, estamos hablando en el poder de llamado, cuando Dios llama a una persona, cuando Dios nos llama. Y él le dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me llamó por su gracia. Escuche esta palabra. Revelar a su Hijo en mí. No por mí, en mí, dentro de mí. Revelar a su Hijo en mí. Por su gracia, siendo yo un perseguidor, de revelar a su Hijo. Y dice, ¿para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. Enseguida, no consulté carne y sangre. Ustedes saben que él, cuando él fue interceptado, hermano, él estuvo ausente por muchísimos años en Arabia, por muchos años. Y luego él regresó a Jerusalén y se encontró con Pedro y con otros de los apóstoles. Aquí vemos nosotros el tema de hoy, que usted lo puede ver ahí, el poder de llamado, en la clase de los llamamientos, el poder del llamado. Hay una atracción cuando Dios verdaderamente llama a uno. Y ese llamamiento, como ya hemos hecho en las otras exposiciones, comienza con siendo salvo y entrando al reino. Eso es lo primero, ser salvo. Entonces, dice, versículo 17, yo no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 3 años en el anonimato. 3 años, yo digo, reflexionando, yo pienso que Pablo tomó la Torá o tomó los mandamientos de Dios, el pergamino, y salió en un retiro. ¿Qué es lo que me ha acontecido? Esa luz del cielo la había iluminado sus tinieblas. De ahora, a partir de ahí, todo lo que él había estudiado de la Torá o de los mandamientos, todo lo que había aprendido en la escuela juntamente con Gamaliel y los otros rabinos, porque Pablo era un abogado, Pablo se estaba preparando para una gran carrera en el judaísmo. Sin embargo, la atracción del llamado, míralo para que vea que este llamado es irresistible. En un momento dado, él le dice a Agripa, usted recuerda, después que le testifica de su conversión, él le dice a Agripa, por lo tanto, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde, sino que él fue en pos de ese llamado. Una pregunta para nosotros. ¿Tenemos atracción al llamado de Dios que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros en Cristo Jesús? Hay una atracción irresistible que viento o marea, venga lo que venga, usted sigue en pos de eso que usted sabe que Dios le ha llamado. Yo no estoy hablando de salvación porque ya usted es salvo. Estoy hablando en términos de responder al llamado. Y según vamos desarrollando el tema en estas clases que tiene con los llamamientos de Dios, yo espero en el Señor, en mis oraciones día a diario, de que sea claro lo que estamos hablando. Mire, por ejemplo, aquí, el Señor llamó a los discípulos, ¿verdad? Todos ellos. Aquí en Juan capítulo 20. Yo quiero que usted vea este diálogo que Cristo tuvo con algunos de sus discípulos después que resucitó de entre los muertos. Él resucita entre los muertos. Usted recuerda el episodio cuando Pedro le dijo a él, yo estoy dispuesto hasta morir por ti.
Y el Señor le dijo, oh, sí, no cantará el gallo 3 veces que tú me vas a negar. Le dijo, le habló de su negación. Dijo, no, 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 yo no te voy a negar. Y cuando el Señor fue arrestado, todos salieron corriendo. Pedro, cuando Jesucristo fue arrestado y él fue llevado, hermano, recuerde, Pedro amaba apasionadamente a Jesús. Pedro era hombre frágil como cada uno de nosotros. Y Pedro sintió el peso de la traición. No solamente lo traicionó Judas Iscariote, los discípulos también se fueron y corrieron. El Señor sabía que ellos iban a ser escandalizados, que lo iban a negar. Cuando Cristo resucita entre los muertos, en el capítulo 21, Él le aparece a 7 de sus discípulos. Siete de sus discípulos. Y le dice Pedro que iban a pescar. Juan 21:3, vamos nosotros también contigo. Entraron en una barca y no pescaron nada. Cuando amaneció, Jesucristo se le aparece y dice, ¿tenéis algo que de comer? Echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces, bueno, ya ustedes saben, el Señor, esta era la tercera vez, Juan 21:14, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. 3 veces, esta es la tercera vez. Ahora bien, ellos habían pescado y todo. Ahora, había un asunto que tenía que ver con el llamado. Recuerden, el tema de hoy es el poder del llamado. Posiblemente Pedro pensaría, hasta aquí llegó mi ministerio, yo negué al Señor, hasta aquí llegué yo fui un desertor, yo hasta juré y dije malas palabras. Pero yo había dicho en otra de las clases que los llamamientos de Dios, Romanos 11:29, que los dones de Dios, los dones y llamamientos de Dios son irrevocables. O sea, Él otorga eso. Y aunque la vasija le falle, eso está en vigencia. Está ahí esperando que nosotros, si tenemos que arrepentirnos, si tenemos que rededicarnos, que volvamos a ello. Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? 3 veces le negó y 3 veces le hizo la pregunta. Jesucristo ya Cristo había perdonado a Pedro. Lo que aquí se está presentando es Pedro, el llamado todavía está en pie. Yo fui ejecutado, morí en la cruz, derramé mi sangre por ti para salvarte, Pedro. Retorna a ese llamado, porque ese llamado va a ser irresistible. Fue tan irresistible para Pedro que él murió crucificado con la cabeza hacia abajo, se dice. Entonces dice, apacienta mis ovejas, apacienta, en otras palabras, ama lo que yo amo.
aquí viene. El versículo 20 dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Tú me estás hablando a mí con relación a que apaciente, a que haga la obra, ¿y qué de este? Mira la respuesta. ¿Qué a ti? Sígueme tú. El llamado es personal, el llamado es irresistible. Yo quisiera, para que tomen la nota, y déjame ver si la encuentro aquí. Ahí está. Usted nota que en el poder de llamado tiene una atracción. Es irresistible. Es irresistible. Bueno, yo digo que es irresistible porque la Biblia dice que es irresistible ese llamado. Pero de dicho al hecho mucho trecho, porque una persona puede ser salva y estar toda la vida en una pasividad, sentado en una congregación. Vienen días, meses, años, solamente recibiendo. Yo dialogué con alguien la semana pasada y me decía, hermano, yo quiero quemar un poco de la grasa, yo recibo demasiado. Se refería a que el ministerio, yo le dije a esa persona, bueno, todo a su tiempo, hermano. Entonces, vemos aquí que es irresistible. Aquí en Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 20, perdón, 19. Mateo capítulo 19, versículo 27, dice lo siguiente. El contexto de esto fue el joven rico que le pregunta qué tengo que hacer para heredar la vida. Y él le habló que si conoce los mandamientos y todo. Y luego finalmente el joven rico no sigue a Jesús porque tenía muchas riquezas. Los discípulos le dicen en el versículo 25, Juan 19, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándole Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios esto es posible. Ahora viene aquí esta parte, versículo 27, que es lo que yo quiero enfatizar aquí. Esas palabras. Pedro dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. La palabra todo, teodeo, aquí está en letra mayúscula, indicando que el llamado es tan irresistible en la vida de una persona que esa persona puede estar dispuesta a dejarlo absolutamente todo para seguirlo. Yo he conocido misioneros y misioneras que han estado viviendo, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, donde yo vivo, y ellos se han ido miles y miles y miles de millas para ir a responderle al llamado, a la India, por ejemplo. Yo tuve contacto una vez con una jovencita, colombiana ella, muy joven, vivía aquí, y el llamado de ella era para la India. Hermano, y nunca había ido a la India, nunca había ido. Y eso era por años. Bueno, el tiempo le dio la razón. Finalmente, ella llegó a la India, comenzó a aprender el lenguaje, se casó con un hombre de la India,
tiene una bella familia y se ha quedado allá. Yo creo que ya tiene como 10 años allá. La atracción del llamado. Lo hemos dejado todo, dicen ellos. El llamado se convierte irresistible. Aquí en Juan capítulo 6, este episodio es de la pesca milagrosa, cuando muchos pretenden seguir al Señor, y vemos que ellos siguen al Señor por los panes y los peces. Y el Señor comienza a separar a los hombres de los niños y le dice: si no coméis mi carne y beber mi sangre, no tenéis parte conmigo. Entonces le dice en Juan 6, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, le dice lo siguiente. Le dice: desde entonces, Juan 6:66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando él le dijo: si no comes mi carne y beber mi sangre. Esos que habían comido los panes y los peces, que aparentemente eran discípulos, pero en realidad no eran discípulos. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ellos se han ido todos. Como quien dice, la puerta todavía está abierta para algún desertor, alguna persona que no quiera venir en pos de mí. La gente cree que seguir al Señor es fácil. Hermano, no es fácil. Se requiere sacrificio, se requiere sufrimiento. Entonces dice, le respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Es irresistible tu llamado, tu persona, tus palabras, tu plan, es irresistible. ¿A quién vamos a ir? Y luego dice: solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso lo dice todo. Okay. El segundo aspecto es, el segundo punto que quiero compartir es su precisión, o cuán preciso es ese llamado. Para ello, nos vamos a ubicar. Toma tu Biblia y busca conmigo Efesios capítulo 4. Tiene tu Biblia. Estoy asumiendo que los que me están escuchando están tomando sus Biblias y están mirando los pasajes. Efesios capítulo 4. Esto tiene que ver con que la precisión es que el llamado es con una vocación. ¿Usted entiende el término vocación? ¿Cuál es tu vocación? Bueno, yo soy ingeniero. ¿Cuál es tu vocación? Yo soy carpintero. ¿A qué te dedicas? Y la persona, por ejemplo, un médico, toda su vida básicamente es médico. Aun cuando se jubila, ese hombre tiene la habilidad, como hemos visto, que a veces una persona está padeciendo de un ataque del corazón, algo que está pasando, y ese hombre que no tiene la vestidura, la ropa blanca, viene e interviene y dice: ¿quién es usted? Yo soy doctor, yo puedo ayudarle. Ha dedicado, qué sé yo, 20, 30, 40 años de su vida a una vocación. Entonces, la precisión de ese llamado, usted va a ver ahora en esta parte cuán preciso es ese llamado. Aquí, en el capítulo 4 de la carta de los Efesios, Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. ¿Lo ves? Se anda digno con la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Esa vocación, cuando uno tiene una vocación, uno tiene una medida de preparación y de capacitación. Por ejemplo, usted dice los médicos, pero hay especialistas. Más que nunca hay especialistas en diferentes ramas. Aún en los cardiólogos hay diferentes especialidades.
Entonces, usted va a un hospital, no es como antes, años atrás, que era una cosa, todo estaba como tan sencillo. Usted va ahora, por ejemplo, yo vivo aquí en Nueva York y los hospitales que nosotros consultamos son enormes. Tienen mapas por todas partes, tantas especialidades para todo. En el ministerio también hay especialidades porque es preciso el llamado que Dios hace con cada uno. El llamado mío es diferente a de usted, cada uno. Aún si hay un pastor que esté escuchando, hay diferencia en nuestra manera de ser. Él es pastor, entonces él predica diferente, enseña diferente. Bueno, lo importante de todo es que se predique la palabra y que Dios sea exaltado. Ese tiene que ser el móvil. Pero mire, lo que yo quiero que usted vea aquí, ahí mismo, Efesios 4, ahí mismo. Yo quiero que usted vea el versículo 7 para que veamos la precisión de ese llamado que es irresistible. Mira lo que dice Pablo. Pero a cada uno de nosotros, cuando dice a cada uno de nosotros, ahí no se queda absolutamente ningún creyente. Él le dijo eso absolutamente a todos los santos de la iglesia de Éfeso. Eso se aplica a la iglesia en el lugar donde usted se congrega, en el país donde usted se congrega, sea una iglesia pequeña, que solamente tiene 10 hermanos y hermanas, o sea una congregación que tenga 10,000, por ejemplo. Una iglesia como de John MacArthur en California, por ejemplo. Miles de personas. A cada uno. ¿Qué pasa? Fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Es decir, que la precisión del llamado, basado en que tenemos una vocación ministerial, entonces tiene que ver con cierta medida. Entonces, usted lo ve, para que usted lo vea por otra óptica, en 1 Corintios 12, porque a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu. Entonces usted nota que en 1 Corintios él menciona los dones espirituales, ¿verdad? Luego, aquí en Efesios 4, él menciona también los dones, pastores, maestros, evangelistas, profetas y maestros. Y en Romanos 12, de 4 a 7, hay otra lista. El punto es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida para nosotros poder funcionar ministerialmente. Por eso, en otra perspectiva, si por ejemplo se está construyendo una casa, y usted ve un grupo de hombres que están ahí trabajando, ¿verdad? Usted ve todo eso, los materiales. Aunque usted lo ve todos juntos, ahí hay especialidades, ahí está el ingeniero, el arquitecto, ahí están, si le están poniendo ya la tubería, los plomeros, los electricistas, hay diferentes especialidades. Cada uno tiene una medida, una especialidad. Y basado en esa especialidad, pero note usted que ellos están contribuyendo a una meta, que es construir la casa. Nosotros también estamos construyendo para una sola cosa, que Dios sea glorificado. Eso tiene que ser lo primero, que Dios sea glorificado. Eso tiene que estar lo número uno, que Dios sea glorificado, no que nos vean a nosotros, nada de eso, que Dios sea exaltado y que el pueblo sea edificado. Ya que les mencioné a Romanos 12, déjame ver si está por aquí. Déjame ver. Sí, aquí lo estoy presentando. Su precisión, segundo punto, un llamado con vocación, una cierta medida, y es la consecuencia de una impartición. Eso está en Romanos capítulo 12. Es la consecuencia
de una impartición que Dios nos imparte. Dios nos imparte. Es verdaderamente es lamentable ver creyentes que creen que ellos no tienen nada del Señor. Eso es muy lamentable. Muy lamentable. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, cada uno miembros en particular. Y cada uno tenemos diferentes habilidades. Ahora mismo, mi cuerpo, yo estoy usando varios miembros de mi cuerpo. Mi boca, mis ojos, ¿okay? Mis manos. Me muevo. O sea, una coordinación de un solo cuerpo. Y cada parte lleva a cabo una función diferente. Así es la iglesia, un cuerpo multimiembro. Todos nos necesitamos. Entonces, en la carta de los Romanos, el apóstol Pablo le dice a esa iglesia, en el capítulo 12, yo se lo mencioné, pero ahora lo vamos a buscar. Versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, mire, cada cual, lo mismo que en Efesios, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, escuche bien, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha repartido una medida de fe. Y aquí viene para qué, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, así la iglesia, así los creyentes. Y dice, siendo muchos, su cuerpo, muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo, en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Ahora amplía un poco. De manera que, teniendo diferentes dones, yo quisiera como que eso pudiese impactarle a todos. Teniendo. No dice que vas a tener. No dice que un evangelista te va a orar por ti para que recibas un don. No, eso no es lo que dice. Teniendo. Porque estamos unidos a Cristo. Somos parte de su cuerpo. Y Cristo es el que tiene todos los dones. Él tiene los 5 dones ministeriales de Efesios 4. Teniendo. No que vas a tener. Teniendo. En este momento, lo que están escuchando, ustedes lo tienen. Un don, eso es lo que lo tienen. Pero hermano, que yo no sé, bueno, comience a funcionar. ¿Cómo se sabe? Le dan una oportunidad. Le dan una oportunidad. Usted ora, se prepara y la lleva a cabo. En un área. Entonces, lo que va a acontecer es que la manera que los dones espirituales funcionan es que usted siente como una atracción, usted siente una pasión por un área de servicio que otros no sienten esa pasión. Digamos, por ejemplo, hay hermanas que Dios le ha dotado con dones de enseñanza. Y la pasión de estas hermanas es enseñarle a niños. Si usted la pone a enseñarle a jovencitas o a mujeres, no funciona igual. Porque es ahí, por ahí que se va a canalizar. Y a la inversa, mujeres que tienen dones de enseñanza, mujeres que como ustedes, que le aman la palabra, entonces sienten pasión por eso. Por ejemplo, la pasión mía es enseñar la palabra. Nada me apasiona a mí más que la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo ahora decir, bueno, Dios me llamó a mí a ser un evangelista y estar brincando de país en país. Dios no me ha llamado a mí a eso. Dios no me ha llamado a mí a eso.
Dios ha llamado a otros a hacer eso. Yo he conocido pastores que en realidad no son llamados a ser pastores, sino que son llamados a ser evangelistas. Y he conocido evangelistas que son llamados a ser pastores. Y no me lo interprete, el pastor también es evangelista en el sentido de que predica buenas nuevas. Eso está claro. Pero lo que estoy diciendo es que el perfil ministerial. Entonces, vemos aquí, y aquí te menciona 7 dones ministeriales. Te menciona el don del servicio, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el que reparte. Bueno, ahí hay dones que casi ni se mencionan. El don del servicio, ¿verdad? Nadie sabe de eso, ¿verdad? Pues es un don. Ok, vamos a, para no dejar la clase inconclusa y tenerlo todo, vamos al tercer punto del poder de llamado, que es su identificación. No sé cuántos de ustedes que han tomado ya las otras 3 clases han notado que siempre viene esa partecita, identificación. Porque una cosa es saber que hay un poder en el llamado de Dios para nosotros, que hay una atracción, la cual es irresistible, que hay una precisión, porque es una vocación según el don que Dios le da a uno. Y no todos tenemos los mismos dones. Sería un monstruo, por ejemplo, tener un cuerpo con 4 o 5 manos. ¿Para qué? Ahora, cuando Dios diseñó el pulpo, creo que tiene 8 tentáculos, no es anormal, y estoy seguro que usa esos tentáculos de la manera que Dios lo diseñó. Pero nosotros no nos diseñó Dios de esa manera. Es decir, que nos dio la forma de ser a cada uno de nosotros. Y por favor, no perdamos esta corta vida en cosas que no valen, hermano. Concéntrese. Dedique tiempo a Dios. Dedique tiempo a las cosas que para la vida eterna permanecen. Okay. Lo tercero, y el tercer punto es su identificación. Para ello, te quiero compartir 3 escrituras. Lo primero se encuentra aquí déjame ver si tengo el bosquejo, en Romanos capítulo 1. Sí, te lo voy a proyectar ahí para que usted lo vea y tome nota. Lo tercero y último es su identificación. Romanos capítulo 1, versículo 6. Dice, déjame leerte contexto. A mí me gusta siempre leer el contexto para coger el fluir de la palabra, ¿verdad? Un texto sin su contexto es un pretexto y necesitamos la sana hermenéutica cuando exponemos los pasajes de la Biblia. Pablo le está escribiendo extraordinaria carta del apóstol Pablo Romano. Tiene la Biblia abierta, ¿verdad? Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado. Que él había prometido antes el evangelio por los profetas en las Santas Escrituras. O sea, que no crean que el evangelio está en el Nuevo Testamento. Eso está ya en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el tema del evangelio? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y para conectarlo con la legitimidad de que Él era aquel que había de venir, del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, por quien, por medio de Él, recibimos la gracia y el apostolado. Estamos conscientes de que esos de apóstoles no son esos que se llaman, que se autodenominan apóstoles, que hay muchísimos ahí. En mi página yo tengo muchos y ni saludan.
muchos de ellos no están interesados en lo que yo digo. Entonces, no, la iglesia en su totalidad tiene un apostolado. Usted no lo ve ahí, mírelo ahí en el versículo 5 lo dice. ¿Qué significa un apostolado? Yo lo expliqué en otra clase. Por lo tanto, hermano, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión a Cristo Jesús. ¿Qué significa? El apóstol es el que sale en pos de una misión. Entonces, la iglesia es una iglesia que tiene un apostolado, porque Cristo es el apóstol con A mayúscula. Él salió del Padre para cumplir, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia las buenas nuevas, para cumplir el llamado evangelístico. Ahora nosotros, ¿qué dijo él? Mientras yo estaba en el mundo, yo era la luz y la sal. Ahora, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Predicar el evangelio por todo el mundo. Ese es el apostolado. La iglesia tiene un llamado apostólico. ¿Ok? ¿Para qué ese apostolado? Versículo 5. Para la obediencia a la fe. Para que crean en el evangelio a todas las naciones. Entre las cuales, dice él, estáis vosotros, los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Aquí está el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respeto a vosotros, de que nuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros en muchas oraciones. El punto de eso aquí es, el versículo 6, mírenlo ahí, llamados a ser de Él. Eso tiene que ver con una identificación. ¿Está conectando? Llamados a ser de Él, entonces nos identificamos con Él. Llamados a ser a pertenecer a Él, nos identificamos con el llamado. Una de las cosas que a mí personalmente como creyente, olvídese del ministerio, nada de eso. Eso no tiene ninguna... es el hecho de que usted puede tener esa firme convicción de identificarse con el llamado de Jesucristo y funcionar con el poder que Él le va a suministrar. Quizá usted no entiende de esa manera. Se lo voy a explicar de otra. Porque esto para mí ha sido tan revelador por muchos años. No lo voy a buscar porque no tengo el tiempo. En Isaías 52:7, hablando del Mesías, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia las buenas nuevas, del que singular. Cuando Pablo tomó el pergamino de Isaías 50, de Isaías, y él lo lee, él repite, pero mira cómo dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que, no dice del que, de Cristo, no, de los, yo también, yo me identifico y voy. Eso es impactante. Eso es impactante porque lo que Pablo estaba haciendo aquí era que él estaba tomando del ministerio de Cristo. Yo me identifico con el llamado de Cristo y yo voy. Y así es. Por eso es que cuando Dios nos envía a hacer algo a nosotros, algún tipo de misión, puede ser algo sencillo. Uno está lleno de temor, yo no sé, como Moisés, como Jeremías, y el Señor, recuerde, si el Señor nos envía, el único que quiere una cosa, obediencia. O sea, tiene miedo, está bien, tiene miedo, pero obedece.
Está temblando, pero obedece. Vete. Oh, ay de mí, que soy hombre en labio inmundo, no hay problema. Te quemo los labios y ve, yo te voy a enviar. Entonces, Dios suple los recursos necesarios para cumplir lo específico de cada ministerio que Dios le ha dado a cada persona. Y son diferentes. Son diferentes. Usted no tiene que envidiar a nadie, usted no tiene que imitar a nadie, usted es usted. Usted es usted. Bien. Ok. En Gálatas capítulo 2, aquí, usted lo ve ahí, Gálatas capítulo 2, lo próximo es que todo esto es porque Cristo vive en nosotros. Gálatas capítulo 2 dice lo siguiente. Pablo se identificó tanto con el Señor. Aquí en el capítulo 2, él dice, en el versículo 20, mire la identificación de Pablo con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo físico, lo vivo, no por mi fe, en la fe del Hijo de Dios. Él se identificaba hasta con la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es una identificación. Se identifica con Él. Cuando usted tenga, y eso va a venir constantemente, cuando usted tenga, se siente como aprehensión, temor, porque usted está llamado a cumplir alguna responsabilidad ministerial, sea lo que sea. Sea lo que sea. Piense en esta palabra. Es que el Señor le va a dar a usted la sabiduría, el entendimiento para hacerlo. Entonces dice aquí, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Otra cosa que me ha ayudado a mí, yo le testifico estas cosas porque no podemos estar en teoría, como dije en la otra clase, la clase de teología ayer, teoría o experiencia. A propósito, la clase de teología será hoy a las 6 de la tarde, a las 6, porque tengo otro compromiso a las 7, a las 6, Dios mediante. Ahora mire esto acá. Cuando Dios llama a una persona, los llamamientos de Dios, con ese llamamiento, Dios tiene todo lo necesario para que se cumpla lo que Él quiere que se cumpla. Cuando Dios nos llama, y todos tenemos un llamado, una vocación, usted puede hacer una lista de diferentes ministerios, ¿verdad? Una lista larga de ministerios, de esto. Y cada uno de ustedes que están escuchando, y nosotros aquí en la ciudad de Nueva York, tenemos responsabilidades, ¿verdad? Qué clase, qué evangelización, que esto y lo otro. Entonces, usted va a encontrar que el Señor va preparando el camino. Él va preparando el camino y va a suplir lo que es necesario. El Señor le dijo a los discípulos, cuando ustedes fueron y yo lo envié, ¿le faltó algo? ¿Le hizo falta algo? Él le preguntó, no, nada no hizo falta. Cuando Israel estaba en el cautiverio egipcio, el Señor sabía de antemano que le iba a tomar 40 años llegar a la tierra. Y el viaje de la tierra de Gosén a Canaán eran solamente 11 días. ¿Usted sabía eso? Tomaba 11 días solamente. Le tomó 40 años. ¿Sabe por qué, verdad? La rebelión. Eso a mí me enseña algo. De que Dios nos quiere llevar a nosotros del punto A al punto B. Y no una línea recta, es así, mire. Y él dice, bueno, si
Si mi sierva es obediente en lo que yo le estoy indicando que haga, le va a tomar 3 años. Pero si es desobediente, yo voy a cumplir mi propósito, con o sin ella. Le va a tomar 10. Entonces, nosotros postergamos por nuestra desobediencia, el cumplimiento del llamado. Eso lo vimos en Pedro. Por eso el Señor reiteró su amor para con él en Juan 21. Me amas, me amas, me amas. Note usted la conexión de amar al Señor y cumplir su obra. Me amas, apacienta. O sea, me amas, cumple lo que te digo. La evidencia de que tú me amas es que tú cumplas mi mandato. No hay llamamiento genuino sin cumplir y obedecer lo que Dios dice. Cumplir sus mandamientos, cumplir sus órdenes, sus directrices, lo que Él dice. Todos nosotros lo que hemos trabajado en plomanía. Yo trabajé para una compañía eléctrica por 35 años. Créame, yo tuve grandes problemas con supervisores. Muchos muy injustos. Yo estaba bajo orden. A veces decían cosas que yo tenía que hacer, que yo no quería hacer. Pero yo estoy bajo orden, subordinado. Y tenía que obedecer lo que me decían. Yo recuerdo una vez que hubo un apagón. Muy pocas veces aquí se va la luz en los Estados Unidos, en Nueva York. Y yo trabajo en la compañía eléctrica. Entonces, nunca trabajo domingo. Pero era una emergencia tan grande que el supervisor mío me suplicó. Me dice, tú eres mi última oportunidad. Yo vivo demasiado lejos. Entonces, yo tuve que moverme a misericordia y hacer una excepción. Dejar mi área de confort, que yo había llegado a mi casa, y coger trenes y llegar allá y quedarme hasta la 1 o las 2 de la mañana. Entonces, en el ministerio pasa lo mismo. Nosotros no podemos tener nuestra línea de confort. Yo no puedo dar la clase y ser un negligente en el estudio. Yo no puedo pretender enseñar la palabra y no dedicarme al Señor y buscarle. Tengo que ser muy disciplinado, pero muy, una búsqueda constante. Eso se aplica en toda la área del ministerio. Y para terminar, aquí, el énfasis del llamado. Esto te lo voy a mostrar con Lucas capítulo 10, versículo 17. Él había enviado a los 70 de 2 en 2 a diferentes lugares. Volvieron los 70 con gozo, los 70 que él había enviado. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y están contentos viendo las maravillas. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él lo vio. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí viene esto. No os te regocije de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Están escritos, son parte de mi reino, son parte para con todos. Y Dios ciertamente da esa gracia. Dios da esa gracia. Yo le digo a los hermanos en la clase, usted se prepara, Dios le hace un llamado a hacer algo, ¿verdad? Algo. No tiene que ser en contexto, entiéndalo. El servicio de nosotros no es solamente en esas 4 paredes llamadas la iglesia. Primeramente es un edificio, en todas partes. Entonces, Dios le llama a usted a hacer algo
y usted tiene temor, se siente un poquito nervioso, está bien, eso es normal. Pero debe determinar, Señor, me siento inadecuada, inapropiado. Ayúdame, Señor, ayúdame. Se encierra con el Señor, con la Biblia abierta. Comienza a buscarlo a Él. ¿Qué pasaje voy a usar? ¿Qué voy a decir? Cuando hay que funcionar. O sea, el trabajo suyo es prepararse. A mí me ha pasado esto. Yo tengo que predicar todos los domingos y dar clases constantemente. Y a veces hay algo que yo quiero saber. Y yo quiero saber algo de lo que voy a exponer en el mismo momento que comienzo a estudiar. Entonces el Señor como que me cierra el velo. Y yo me doy cuenta. O sea, esto es algo entre el Señor y yo. Yo me doy cuenta que quiere que yo sea más diligente y que toque más la puerta. Y no ponerme las cosas fácilmente. Y a veces lo que sucede es que al final, a veces, viene el entendimiento cuando estoy hablando, predicando. Ahí que viene lo que yo quería saber. Viene ahí en el momento. Pero lo que estoy diciendo es que hay que ser disciplinado. Y cuando hay que funcionar, no hay que sudar. Yo antes no entendía eso. En el Antiguo Testamento dice que no se ponga ropa que le haga sudar a los sacerdotes. No te pongas ropa que te haga sudar. Y yo, pero ¿por qué será eso? Si están en un desierto y esa ropa, esas batas largas. ¿Y sabes por qué dice eso? Porque no es con espada, no es con ejército, no es con tus energías que te harían sudar. ¿Estás entendiendo? Cuando es con nosotros, es nuestro esfuerzo. Pero cuando es el Señor, tenemos la frescura del Señor. Oremos, Padre, en nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo hermoso que tú nos concedes de estudiar tu palabra. Yo encomiendo, Señor, tu palabra a tus hijos, a tus hijas, que en todo tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, que tu palabra penetre y nos transforme. Amén. Bien, queridos hermanos, un placer, un honor compartir con ustedes de nuevo la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermana Raquel. Los que conectaron tarde, si no, escuchen el video, comparten el contenido y gracias, hermana, gracias a todos por su palabra de ánimo. Eso me anima a mí a seguir adelante. A las 6 hoy, el curso de teología, a las 6. Dios lo bendiga y compartan el contenido.